En la trayectoria de nuestra vida, todos nosotros hemos venido aquí a los Estados Unidos a buscar tal vez una vida mejor, tal vez a buscar algo que no teníamos tal vez en nuestros países. Y llegamos a este lugar buscando el sueño americano. Buscamos las cosas que tal vez en nuestro país no teníamos. Y cuando hablo de cosas, estoy hablando de cosas materiales. Pero tenemos que entender que todo eso es necesario en nuestra vida. Todo es necesario. El tener un automóvil, especialmente aquí en este pueblo, es necesario. Para algunos que están aquí por mucho tiempo, nosotros no teníamos autobuses, no teníamos un sistema de que podíamos tomar un autobús. Habían taxis y claro, ahora pues tenemos Uber, tenemos Lyft, tenemos otras cosas. Y venimos a este país, ¿verdad?, buscando aquello que tal vez sentíamos que nos hacía falta en nuestros países. Pero cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, la vida no es fácil, hermanos. Aquí hay que trabajar y hay que esforzarse para hacer y para lograr el sueño americano, ¿verdad? Para poder hacer lo que tal vez añorábamos, tal vez queríamos tener una casa, un automóvil, tal vez una profesión, tal vez educación, tal vez hubiéramos buscado un sinnúmero de cosas. Pero muchas veces sacrificamos nuestro futuro por placeres momentáneos. Y cuando venimos aquí a los Estados Unidos, pues hay de todo, ¿verdad? Porque tal vez, por lo menos yo llegué al estado de Nueva York. Y no solamente que llegué al estado de Nueva York, sino que llegué al Bronx. En un lugar donde habían pandillas, donde había drogas, donde había prostitución, donde había robo. Y todas estas cosas, claro, están en nuestros países, pero no están tan accesivas como se ven aquí en los Estados Unidos. Entonces tenemos que entender, y la historia que está allí en Génesis 25, pues está hablando de las familias. Y hay veces nosotros llegamos a este lugar buscando, ¿verdad?, el bienestar de nuestras familias, pero nos olvidamos de nuestra familia. ¿Por qué? Porque buscamos las cosas placenteras. Usted sabe, la iglesia no es para criticar y como le digo, yo pues no critico a nadie porque cada quien hace de su tiempo personal lo que usted desea, porque eso también nos dio Dios. Dios nos dio un libre albedrío y podemos usar nuestro tiempo como queremos, nuestro dinero lo podemos usar como queremos, nuestra casa, nuestro automóvil, sucesivamente todo. Pero aquí en este capítulo 25 nos habla de una familia. Yo como le digo, ¿verdad? Todos aquí, si yo le pregunto a las mamás o a los padres aquí, ¿cuál es su hijo favorito? Ellas, todos los padres van a decir, no tenemos ningún favorito, ¿verdad? Pero fíjese que la Biblia no esconde nada, porque José, ¿verdad?, tenía un hijo favorito, y la Biblia lo dice de esa manera, que le hizo, ¿verdad? José no era, no era el pequeño, ¿verdad? Pero era uno de los más pequeños, ¿verdad? No era el último, porque generalmente pues el último es el que recibe todas las bendiciones, ya porque ya los padres les dan de todo, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo cómo el Señor pone todo en orden. Pero nuevamente nosotros a veces nos dejamos llevar por esos momentos
que llegan a nuestra vida y perdemos, ¿verdad?, las cosas. Piensa, esta es una pregunta, ¿piensa usted que el embriagarse o la inmoralidad lo llevará al infierno? No levante la mano, no conteste, una pregunta y usted se la contesta, ¿verdad? ¿Piensa usted que el embriagarse o la inmoralidad lo llevará al infierno? Una persona puede sacrificar su futuro por el resultado de no hacer lo correcto. Bueno, al instante, por supuesto, ¿verdad? Actuar rápidamente. ¿Y cuántos de nosotros, pues, actuamos rápidamente? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho decisiones que si supiéramos el resultado, las consecuencias, ¿verdad?, las que vienen, o el efecto que tuvieron, no las habríamos hecho? ¿Verdad? Yo creo que todos hemos pasado por eso. El ejército, ¿verdad?, las Fuerzas Armadas, voy a decir el ejército, pues pone eso como el PTSD, ¿verdad? Porque hacemos, hay veces, decisiones y no tenemos momentos para pensar y hacemos decisiones. Entonces, pues al final, pues cuando ya pasamos de la situación, pueden pasar años, pero todavía nos recordamos tal vez del fracaso que tuvimos. Cuando veo alrededor, ¿verdad?, y observo cómo la gente toma las decisiones sin pensar, ¿verdad?, es muy evidente que solo piensan en el momento y no piensan en el futuro. Pregunta, ¿cómo ve, o cómo me va a afectar a mi persona, mi familia, mi trabajo, esas decisiones que yo hago? Porque hay veces pensamos en nosotros, pero una decisión que usted toma va a afectar su familia, va a afectar un montón de personas. Personas que tal vez usted ni piensa que lo están observando, ¿verdad? Hoy estaremos hablando pues de algo que nos afecta a todos y hemos leído antes, tal vez sin ninguna importancia, y todos lo hemos leído, ¿verdad? Y lo hemos hecho, ¿verdad? Y todos hemos hecho decisiones no muy sabias que si hubiéramos sabido, ¿verdad?, el resultado, no la hubiéramos hecho. Y aquí en este capítulo 25, ¿verdad?, nos dice en Génesis, ¿verdad?, que cómo podemos ver la realización de dos hombres, ¿verdad?, por una decisión hecha que afectó el resto de sus vidas, una decisión que se arrepintió amargamente, que lo llevó hasta el punto de matar por haber sacrificado su futuro por el placer momentáneo. O sea que tenemos que entender, ¿verdad? Aquí en el libro, el 25, ¿verdad?, capítulo 25, habla pues de Abraham, dice, y Cetura. Pero vamos a ver en el versículo 7, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, dice, exaltó el espíritu, murió Abraham y en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue, dice, unido a su pueblo, y lo sepultaron a Isaac, Isaac y Ismael, los hijos, ¿verdad?, de la cueva, en la cueva de Machelá, en el heredad, dice, de Efrón, hijo de Sahar. Y pues ahí pues darle el resto, ¿verdad? Pero tenemos que entender que cuando llegamos, ¿verdad?, vamos a ir, cuando habla, ¿verdad?, al 12, dice, cuando habla de las familias de Ismael, Isaac. O sea, que tenemos que entender, esto viene, va más allá atrás, cuando Abraham, Dios le habló. Y cuando Dios le habló a Abraham y a Sara, ¿verdad?, les dijo que iban a tener, pues, hijos, que iban a ser tan grandes que no lo podían contar, ¿verdad?, ni como lo iban a hacer como la arena. Y pues, y todos saben la historia, ¿verdad?, pues Sara se rió porque Sara ya había perdido, ¿verdad?, su etapa donde podía procrear.
Pero Abraham no, o sea que los dos estaban ancianos, o sea, prácticamente ella se rió, ¿verdad? Porque miró a Abraham y le dijo, viejo, pues ya tú sabes que aquí no, esto ya no sirve, nada podemos hacer nada. Y entonces ella, pues tal vez tú puedas, entonces pues, ¿verdad? Le dijo que se acostara con la sierva que tenían. Pero tenemos que ver, ¿verdad? Que aquí esta historia nos vamos a estar hablando, ¿verdad? De Jacob y de Esaú, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad? Que estos dos, ¿verdad? Descendientes, si vamos, dice, vamos al versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, ¿verdad? Hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. O sea, fíjense cómo las generaciones, ¿verdad? Tanto pues Sara era también estéril, pero también Rebeca era estéril, ¿verdad? Y entonces dice que oró Isaac, dice a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptó Jehová y concedió a Rebeca su mujer. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, Rebeca hablando, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, ¿verdad? Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Nuevamente, Jehová, ¿verdad? Dios está hablando y es directo, ¿verdad? En el pueblo será más fuerte, dice, que el otro, ¿verdad? El otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. O sea que tenemos que entender que no era así, ¿verdad? El mayor era el que llevaba pues toda la heredad. Podía pues decir que era el que tomaba el lugar del padre cuando el padre moría. Entonces pues en este capítulo, ¿verdad? Del 25 en Génesis podemos ver la relación de esos 2 hermanos, de esos 2 hombres, ¿verdad? Que eran 2 pueblos por una decisión hecha, ¿verdad? Que afectó el resto de sus vidas. La decisión que se arrepintió amargamente, ¿verdad? Que lo llevó hasta el punto de matar, ¿verdad? Y haber sacrificio por su futuro y por el placer momentáneo. Entonces, ¿qué sacrificamos? ¿Qué sacrificamos? Entonces, este título le puse, ¿verdad? Por un plato de sopa. Por un plato de sopa. Y es bien sencillo, hermanos, porque tenemos que entender en una predicación que la hice tal vez unos 5, 7, 8 años atrás, y la prediqué. Aleluya. Y pues me tocó, ¿verdad? Venía pues, el día de ayer veníamos de Tifton, son como 3 horas, ¿verdad? Estuvimos allá en unas conferencias. Y como les digo, pues Yamil y también Víctor empezaron la segunda etapa. Aleluya. Entonces, ¿qué sacrificamos por un plato de sopa? Porque eso fue lo que pasó, lo vamos a estar leyendo más adelante, ¿verdad? Pero nuestra salud física, hay veces, ¿verdad? La ponemos o la cambiamos por un plato de sopa. Nuestra salud mental la cambiamos por un plato de sopa. Sacrificamos el futuro, ¿verdad? Sacrificamos nuestras relaciones amorosas, sacrificamos nuestra familia, sacrificamos cómo Dios nos va a usar, los planes de Dios, ¿verdad? Que Él tiene para nosotros. Y todo eso lo perdemos o lo sacrificamos por un plato de sopa. El versículo 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí dice que había gemelos en el vientre. Y salió, dice, el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú.
Después dice, salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ellos dos los dio a luz, pues la mujer, ¿verdad? Y crecieron, dice, los niños, y aquí dice, y era Esaú, ¿verdad? Esaú fue, dice, diestro a la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, o sea, estaba en la casa. En el término de los United States le diríamos un mama's boy, ¿verdad? Porque uno se pasaba en el campo y el otro se pasaba en las faldas de su mamá, aprendiendo a cocinar cuando el otro, ¿verdad?, iba a cocinar, ¿verdad? Entonces, y fíjese, por eso digo, dice, y amó, ¿verdad? Amó a Esaú, o sea que el papá, ¿verdad? Dice, porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Algo que, hermanos, no lo decimos, pero todavía existe, ¿verdad? Todavía existen esas cosas. Por eso le digo, hay veces la misma familia le digo, no, yo los quiero a todos, pero hay cosas que nos identificamos. No es lo que, y le voy a explicar esto, porque yo tengo 2 hijos y tengo una hija. Y no es que yo ya ame a mi hija más que mis hijos, que mis 2 varones, porque los amo igual. Pero con mis 2 varones también hay uno que yo me identifico y sé que es fuerte y todo eso. El otro, pues, de la misma manera es fuerte y todo, pero como que tengo que estar, pues, pendiente, aún desde pequeño, ¿verdad? Estaba más pendiente. Y con mi hija, pues, es la niña, ¿verdad? Entonces, pues, también la comparo con su mamá y la protejo. O sea, no es que los ame más, sino que, ¿verdad? A veces nos identificamos con nuestros hijos. O sea, nuestra manera de ser, nos identificamos. Tal vez el chiquito es el que anda molestando, es chistoso y pues es, como diría la pastora, un charlatán, y como pues ella es charlatana, pues tal vez, estoy haciendo ejemplo, ¿verdad? Se va con el chiquito. Pero ahí pues la palabra no es clara, pues, ¿verdad? Dice que, pues, ¿verdad? Uno era más querido que el otro y el otro era más querido por su mamá. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Por eso dice, y Rebeca amaba a Jacob. Entonces el 29 dice, y hizo Jacob un potaje y dice, volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, o sea, una sopa, ¿verdad? O como dijera boricua, ¿verdad? Un asopao, ¿verdad? Y así pues, ¿verdad? Entonces, pues estoy muy cansado, Leo. Por tanto, dice, fue llamado su nombre Edom, ¿verdad? Que quiere decir rojo o colorado, ¿verdad? O como dijéramos, colorado, ¿verdad? Como usted quiera decirlo. Y Jacob respondió, ¿verdad? Dice, véndeme en ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿verdad? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Verdad? Y dijo Jacob, júrame en este día, y él le juró, ¿verdad? Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú, ¿verdad?, pan y el guisado de lentejas, y él comió y bebió y levantó, ¿verdad? Y así menospreció a Esaú su primogenitura. O sea que por un plato de sopa, hermanos, y claro está, ¿verdad? Como le digo, ¿verdad? Y en el versículo 5 habla, ¿verdad? Porque como teníamos así, se lo voy a leer para que no nos confundamos. En el versículo dice que Abraham, ¿verdad?, dio, dice, todo cuanto tenía Isaac, ¿verdad? Pero los hijos de la concubina dio a Abraham dones y los envió, ¿verdad?, lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y la tierra. O sea que esa división, hermanos, todavía existe. Por esa es la pelea que tenemos
constantemente con los árabes ¿verdad? Los israelitas, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Los de Ismael, vienen los ismaelitas, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que entender que en nuestra familia todos los sacrificamos por un plato de sopa, hermanos, y tenemos, ¿verdad? Dios tiene planes para nosotros. Sacrificamos nuestros sueños, esas metas que tenemos, y sacrificamos el éxito que podríamos haber tenido en la vida. Y todo hay veces lo damos a perder, hermanos, por un plato de sopa. ¿Verdad? Hay un sinnúmero de cosas que sacrificamos cuando escogemos el placer momentáneo, en vez de seguir el plan, ¿verdad?, divino que Dios tiene para nosotros, hacer el propósito de Dios. Aleluya. Sacrificamos el futuro cuando perdemos, ¿verdad?, nuestros verdaderos valores. ¿Cuáles son esos valores? Piense lo que hizo Esaú. Vendió su primogenitura, ¿verdad? El derecho de la primogenitura era considerado como la propiedad exclusiva, aleluya, ¿verdad? De ese joven, aleluya, de esa familia. Entonces, nosotros a veces, por estar en el momento, pues perdemos todo, ¿verdad? La propiedad, ¿verdad?, exclusiva que él tenía, ¿verdad?, era el primer nacido en la familia. Aleluya. Por lo general, el primogénito heredaba, ¿verdad?, el rango de su padre. Venía a ser el jefe de familia. Heredaba doble porción, ¿verdad? Los bienes paternos, o tal vez todo como en el caso, ¿verdad?, de Isaac, que Abraham pues le dio todo lo que tenía a Isaac. O sea que hay lugares, hermano, es como aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? Si yo compro una casa y la compro al nombre mío solamente, pues también le pertenece a mi esposa, ¿verdad? Y yo pues de la misma manera, si algo me llega a pasar a mí que yo no pueda tomar decisiones, mi esposa va a tomar las decisiones por mí. En algunos estados pueden ser diferentes, o sea que cada estado pues es diferente. Pues en ese entonces generalmente pues el primogénito se llevaba todo. Era pues el que venía nuevamente a tomar el cargo del padre, ¿verdad? Quería decir que Saúl tenía los privilegios que los otros hijos no tenían. Y ese día, volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des, ¿verdad?, de comer de ese guiso, ¿verdad?, esa sopa roja, pues estoy muy cansado. Recuérdese esa palabra, cansado. Y Jacob respondió: véndeme, ¿verdad?, en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues ¿verdad?, servirá la primogenitura. Y dijo Jacob: júrame, ¿verdad?, de este día. Y él le juró, ¿verdad? Y vendió a Jacob la primogenitura, ¿verdad? Y todo, ¿verdad?, por un plato de sopa. Y esa pelea todavía sigue. Y nuevamente allí pues era una familia disfuncional. Porque después, ¿verdad?, de que el papá se enteró, ¿verdad?, de todo esto, pues ya el papá se estaba muriendo, y pues el papá llamó a Esaú, y Esaú estaba en el campo. Y eso lo pueden leer más después, ¿verdad? Esaú estaba en el campo, y la mamá, como era el preferido, Jacob, pues le dijo: no, pues váyate, ponte hasta pelos, le puso, me imagino, buscó una glue gun, le echó pega, le pegó los pelos y todo eso, y le dijo: muéstrate, ¿verdad?, a tu padre. O sea, nuevamente, fíjense cómo nosotros, ¿verdad? Por la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. En ese momento, ¿verdad?, Rebeca no fue sabia. Porque, hermanos, no podemos, ¿verdad?, poner lo que ya Dios ha dicho, así será. Y no podemos cambiarlo por un plato de sopa. Tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos planes. Dios tiene planes para nosotros, y nosotros tenemos que ser buenos mayordomos, el privilegio que tenemos. Miren, hermanos,
yo por lo general le digo, yo por ejemplo no soy un comprador compulsivo. Y fíjese, a pesar de que no soy un comprador compulsivo, tengo 5 motos, ya vendí una y voy por la otra. Tengo como en mi casa habían 7 carros, pero no soy compulsivo. Todos los compré en un momento que llegó la oportunidad de comprar esos automóviles, esas motos. ¿Sabe por qué? Porque hay soldados, estoy hablando son de personas que yo conocía, que compraban un carro, ¿verdad? Y después se dieron cuenta, no tengo, ¿verdad?, para pagar el seguro, la aseguranza, no tengo para la gasolina. Y lo venden baratos. Compran televisores de 50, 60, 80, ¿no?, lo más grande que hay, y pagan miles de dólares, pero cuando quieren salir de ellos porque tal vez quieren hacer algo, pues venden, como hizo, ¿verdad?, Esaú. Todo por un plato de sopa. ¿Y qué nosotros sacrificamos? ¿Qué sacrificamos, verdad, por querer lo que nosotros queremos? Mis carros no son nuevos. El único, cada vez que se compra un carro nuevo, va para la pastora. Porque antes la cosa era, me decía, tú no puedes tener un carro nuevo porque lo vas a ensuciar. Y yo hay veces la miraba por ahí a ella con el carro nuevo, ¿verdad? Y con el aire acondicionado, que hasta el pelo, que como que se tuviera en motora, le echaba para atrás, y yo sin aire acondicionado, muriéndome del calor. Y ahora en casa, pues lo mismo, el carro nuevo es de ella, pero mis carros son viejos, ¿verdad? Por ejemplo, no soy un comprador compulsivo. Entonces, hágase esta pregunta: ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Qué estoy, verdad, contemplando? ¿Verdad? ¿Qué voy a vender? ¿Verdad? O simplemente vender algo tan sencillo como un plato de sopa. O sea que tenemos que entender y tener que darlo, ¿verdad? Cuidado. Estoy pensando más tiempo en mi trabajo que con mi familia, ¿verdad? Y cuando digo pensando es que hay veces estamos presentes, pero no estamos ahí porque estamos pensando en el trabajo y estamos pasando más tiempo en el trabajo que lo que hacemos con nuestra familia, sacrificando por hacerme más rico. O tal vez piensa usted que las riquezas son más importantes. ¿Será el dinero ese plato de sopa? Sacrificando lo más valioso en su vida, el amor de su familia. Aleluya. Y tal vez lo está sacrificando todo por un plato de sopa. Está sacrificando su salud por un plato de sopa. Está, ¿verdad?, guardando, ¿verdad?, o pasando algo. Está tal vez dice, voy a darme un traguito, ¿verdad?, un tabaquito, un pasecito, ¿verdad?, lo que sea. Y todo lo está perdiendo, hermanos, por lo instantáneo, ¿verdad? Todo lo está perdiendo por un plato de sopa, por un, ¿verdad?, acto sexual, por ese placer momentáneo, o no pensando, ¿verdad?, el futuro, las consecuencias, ¿verdad?, que le puedan traer, o las enfermedades que puedan traer. Y todo, hermanos, por un plato de sopa. Nuestra sociedad, hermanos, ha perdido el enfoque, el valor de las cosas más importantes, ¿verdad? No nos olvidemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y lo echamos todo a perder, todo, diga conmigo, por un plato de sopa. Dígalo conmigo. Por un plato de sopa. Todo lo perdemos, hermanos, por un plato de sopa. Nos olvidamos que nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo, ¿verdad? ¿Y cuál es su plato de sopa? ¿Cuál es su plato de sopa? Sacrificamos el futuro, nuestros sueños, nuestras metas, las bendiciones que Dios tiene,
¿verdad? Y nos perdemos los valores todos por un plato de sopa. Por ese, ¿verdad? Por ese apetito, ese deseo, ese placer, ¿verdad? Y nos dejamos llevar, ¿verdad? Por nuestro querer, no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Claro, ¿verdad? Que los apetitos que tenemos, ¿verdad? Los placeres, ¿verdad? No es malo, pues Dios fue el que nos puso, ¿verdad? Él nos dio esos 5 sentidos. Pero todo tiene, ¿verdad?, su manera de ser. Todo en exceso es malo. El que come no se cuida. Y nosotros, ¿verdad?, aquellos que ya estamos mayorcitos, podemos ver cómo, ¿verdad?, por un plato de sopa, ahora nuestra salud no está bien. Porque no nos cuidamos. Nos olvidamos que es el templo del Espíritu Santo. Y nos olvidamos, ¿verdad?, de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y a veces pues llegamos a que nos dé un ataque al corazón, a que nos dé una enfermedad de esas que no se pueden quitar tal vez, que solamente Dios las puede quitar. Y todo lo perdemos, hermanos, por un plato de sopa. Todo. Así como Esaú hizo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el enemigo va a llegar así como, ¿verdad?, como Jacob llegó en ese momento en que tenemos hambre, en que tenemos deseo de qué comer. Y como le digo, ¿verdad?, Dios nos dio esos 5 sentidos, pero también nos dio un dominio propio. Esaú se dejó llevar por sus apetitos, ¿verdad?, por el hambre. Él perdió todo por un plato de sopa, hermanos. Aleluya. ¿Cuánto tiempo nos tomaríamos, verdad, en comer un plato de sopa? Tal vez 3, 5 minutos, ¿verdad? Si soy yo, en 1 minuto. Si está frío, me lo como rápido, ¿verdad? Y ese corto tiempo perdió todo, ¿verdad? Por no esperar. Queremos todo en el momento. Póngase a pensar en Eva, en Sansón, en David. ¿Cuántos matrimonios se han roto todo por un plato de sopa? Y al final cosechamos lo que sembramos. ¿Cuántas niñas, verdad, han perdido todo por un plato de sopa? ¿Cuántos jóvenes han perdido todo por un plato de sopa? Los matrimonios, los hogares, todo por un plato de sopa. Y no ponemos cuenta porque estamos pensando en el instante. No estamos pensando en las consecuencias que eso nos va a traer. Vivimos en una sociedad que todo lo queremos rápido, ¿verdad? ¿Sabe usted cuántas jovencitas, verdad, arruinan su vida, verdad, por una noche de placer? Todo porque vienen, verdad, o viven en el momento y no piensan en el mañana. Hermanos, no hay nada en esta vida que tenemos que tener. O sea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No podemos perder esos beneficios, esas bendiciones que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Hemos creado una sociedad que todo vive por el presente y es algo, ¿verdad?, que tal vez miran, ¿verdad?, los padres cuando usan, o los niños ven a los padres, ¿verdad?, usando una tarjeta de crédito que no pueden esperar porque lo quieren tener ya. ¿Cuánto no esperamos, verdad? O cuánto esperamos, verdad, todos estos sacrificios, ¿verdad?, que también en el futuro los tenemos que pagar, que en el presente decimos no hay problema, no esperamos el plan de Dios, ¿verdad?, que es lo que tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Y todo lo perdemos, algo así de sencillo como un plato de sopa. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que nuestras decisiones tienen que venir de Dios. Tenemos que someternos, ¿verdad? Y yo se los he dicho muchas veces a ustedes, nunca haga decisiones cuando esté enojado,
cuando esté cansado, por eso les dije, ¿verdad? Cuando leí la palabra, cuando estemos, ¿verdad?, discutiendo, o mucho menos cuando esta fue, ¿verdad?, lo que estamos decidiendo no es el plan